Hola, hola, hola a todos y a todas. Hola, hola, hola. A todos y a todas, ¿cómo están? Les doy una muy buena tarde. Este es el momento para que podamos seguir revisando eh, preguntas de léxico contextual, de vocabulario contextual, en contexto PSU, según los ensayos que publica DEMRE. Escogemos esos ensayos porque evidentemente son los que guardan más proximidad con la prueba real, ¿no? ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? A ver, chicos, chicas, suenan solamente los grillos. Wasp nos ve desde Maipú, muchas gracias por contestar. Annelies nos ve desde Chiloé, desde Castro, qué bonito. Eh, es una cosa que emociona esto de llegar lejos con el preuniversitario. Tatiana nos ve desde Talca. Maravilla también. Ciertamente maravilla todo esto. Pongámonos un poco a tono. Em, Esta clase va a ser de mediana intensidad. Todavía no nos vamos a ir a la dificultad más alta. Vamos a ver preguntas de léxico contextual según el modelo antiguo, de que hablábamos la vez pasada. Desde DEMRE se planteó un cambio a la sección de léxico contextual, que siempre han sido 15 preguntas enmarcadas en la sección de comprensión lectora. Habitualmente, o sea, la manera tradicional de plantear esta sección, aparecía una palabra que estaba extraída de un texto, estaba subrayada, y abajo nos salía una serie de palabras que podían reemplazarla en el contexto determinado. Ahora van a haber solamente 7 de esas preguntas y van a haber 8 preguntas de léxico contextual donde, además de la alternativa de sinónimo, va a aparecer una explicación. En realidad, los únicos adelantos que tenemos sobre eso son los que fueron emanados por el ensayo de EMRE de este año. Por lo que, naturalmente, no conocemos del todo cómo se viene la mano al respecto, pero pareciera que esta nueva modalidad es algo más facilitadora porque le pone más énfasis al contexto que al dominio del léxico. Sabemos que en términos generales el dominio léxico no es algo en lo que las personas chilenas seamos especialmente em, capas, para no decirlo de otra manera, ¿cierto? Entonces, este tipo de cambios pueden beneficiar a quienes, si bien no manejan todo el léxico del mundo, por supuesto nadie maneja todo el léxico del mundo, pero que por cachativa, comillas, pueden inferir el sentido del contexto. En esta clase vamos a ver preguntas que refieren al tipo antiguo, es decir, a las 7 preguntas del léxico contextual a la antigua que va a haber en la PSU de este año. La próxima semana vamos a trabajar con preguntas del tipo nuevo, con estas 8 preguntas que van a aparecer este año. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir antes de que empecemos con la retroalimentación de los contenidos de la clase anterior y luego ponernos a trabajar prácticamente en, en la resolución de ensayo. Les doy un minutito por si quieren preguntar algo. ¿No? Cri, 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 cri.
Libros de títulos de libros para leer. Eso es interesante. A mí siempre me gusta recomendar libros. Les recomendaría siempre leer El Aleph o Ficciones de Jorge Luis Borges. Les recomiendo a quienes estén en la onda de la escritura creativa, de la poesía y la juventud, ir a Roberto Bolaño, seguramente con Los Detectives Salvajes. Esas son lecturas que son bien entretenidas en los procesos de vida en los que están ustedes. Siddhartha de Germán Hesse. Algunos libros de filosofía, por ejemplo, de la gramatología de Jacques Derrida, Vigilar y castigar de Michel Foucault, El manifiesto comunista de Karl Marx y Federico Engels, El discurso del método de René Descartes, La República de Platón, La política de Aristóteles. Esos son libros que yo creo que todo el mundo debería leer. En Chile tenemos a José Donoso, tenemos a Gabriela Mistral, que yo creo que es necesario que se lea. Esa señora es más que la imagen del billete de 5 lucas. Es una gran poeta que en realidad es súper poco leída, pese a que es nuestro premio Nobel. A quienes les gusta la poesía, les recomiendo a Alejandra Pizarnik, poeta argentina, de una intensidad y una belleza abrumadoras. Sus palabras, era muy amiga de Julio Cortázar, una mujer que vivió muy intensamente. Pablo de Roca, otra lectura recomendada. Mire, son las 7:06. Lo primero que vamos a hacer entonces es una especie de recuento de lo que vimos la semana pasada. Yo les sugería a ustedes una distinción de categorías que nos servía bastante para poder abordar esta sección. Estas categorías, ¿cuáles eran? Denotación y connotación. A ver, ¿quién me puede dar una definición más o menos buena de qué significaban esas categorías y por qué por qué yo les decía que eran útiles para abordar léxico contextual? Tengo sed. Sí, querida Maggie, no me siento muy bien hoy, pero son cosas que pasan, ¿cierto? Hay que hacer la clase de todas formas. Ya, denotación, connotación. ¿Recuerdan por qué pensábamos que eso era? La denotación es el sentido de una palabra en una lengua determinada, en común. Claro, efectivamente, la denotación es el sentido convencional que una palabra tiene. En cambio, la connotación dice relación con el sentido que una palabra adquiere desde su contexto. El léxico contextual muchas veces es más importante el sentido que la palabra toma por connotación que por denotación. Entonces, por eso hacíamos esa diferencia, como el ejemplo que yo les daba de cómo hablan los jóvenes. Por ejemplo, aquí, miren, aquí estoy en mi playa Zorrona,
Y yo veo a mis amigos, po, aquí en la playa, voy así, chum, chum, los saludo y les digo, buena, perro. Cuando les digo perro, evidentemente lo que se entiende no es aquello que la denotación nos haría comprender, que es que yo les estoy diciendo a seres humanos que en verdad son caninos de 4 patas domesticados y que no son seres humanos. No, nada de eso. En ese contexto, cuando yo digo buena perro, perro connota ser humano, amistoso, amigable, inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma es que podíamos distinguir el sentido denotativo del sentido connotativo de una palabra. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver eso con léxico contextual? Lo que pasaba es que muchas veces nos aparece en la lista de palabras palabras que pueden tener que ver denotativamente con la palabra que se nos está pidiendo cambiar, pero que connotativamente parece no servir mucho. Entonces uno tiene que enfrentar esta sección siempre como con las dos miradas, denotación, connotación. Eso es una muy buena técnica. Entonces, ya ha sido demasiada playa por hoy. Estábamos viendo el modelo del 2015. Todavía no terminamos de ver las preguntas de léxico contextual del modelo 2015. Estos textos ya los trabajamos en lo que respecta a comprensión lectora. Entonces, ahora hay que trabajarlos desde léxico contextual. Quedamos en la cárcel del subdesarrollo. Cuando lo miramos en comprensión lectora, si es que alcanzamos a recordar, tendremos que este texto hablaba de que los pueblos subdesarrollados son así debido a una mentalidad poco excelentista, por decirlo así, de los pueblos. Eso era de lo que trataba. Las preguntas de comprensión lectora ya las resolvimos. Ahora vamos a fijarnos en las preguntas de léxico contextual. Miren, tenemos ya el primer ejemplo en el párrafo 1. Dice, va con esta indefinible situación denominada subdesarrollo cierto tenaz desdén por todo lo que significa excelencia. Tenaz desdén. ¿Qué es la tenacidad, chiquillos? Partamos por mirar el contexto, antes de ver las palabras. Uno siempre tiene que tener a mano el diccionario de la RAE, porque es muy rápido, sobre todo. Algo tenaz es algo firme en su propósito, algo que opone resistencia, algo que se pega o que dificulta separarse. Entonces, vemos aquí el texto. Nos dice cierto tenaz desdén, como un desdén que persiste, ¿cierto? Un desdén donde desdén, ¿qué es? Es cierto algo así como indiferencia, ¿no? O despreocupación. Entonces, cuando se nos habla de este tenaz desdén, tendremos que entender que es un desdén que parece que nos gustara tener a las personas de países subdesarrollados. Esa es la opinión del escritor del texto, no la mía, por supuesto. Teniendo eso claro, podemos ir a la pregunta
y ver las alternativas. Tenaz, rotundo, reiterado, afanoso, intenso y persistente. Algo rotundo. ¿Qué es? ¿Nos sirve rotundo en este caso? Por ejemplo, cuando algo se manifiesta rotundamente, es que algo se manifiesta completamente. Parece que ni por denotación ni por connotación la palabra rotundo nos sirve de mucho. Reiterado es algo que pasa varias veces. En ese sentido, reiterado y persistente serían aquellos que son más próximos al sentido original de la palabra tenaz. Querida Yani, como les explicaba, en la PSU de este año van a haber 7 preguntas que son como las que estamos revisando acá y 8 preguntas que vienen con definición. Entonces vamos a preparar ambos tipos de ítems, como resulta obvio, ¿cierto? Entonces, afanoso lo podemos descartar porque afanoso supone una voluntad, un afán, un objetivo, ¿cierto? Acá la tenacidad nos habla más de algo que se mantiene, que persiste. Lo mismo, intenso, es algo que no tiene mucho que ver con el contexto que estamos hablando. Pareciera que está entre reiterado y persistente. ¿Cómo definimos cuáles? ¿Qué harían ustedes si estuviesen dando la PSU y tuviesen que definir entre reiterado y persistente? ¿Qué criterio adoptarían para seleccionar una? Cri, 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 cri. Pucha, qué fome. Ya, pues, ven el contexto. El contexto es tenaz desdén. Este desdén, esta indiferencia, se mantiene. Entonces, todavía no me responden. ¿Qué diferencia hay entre reiterado y persistente? Piénsenlo ustedes. Saquen ustedes la respuesta correcta. Ya, reiterado es repetir algo. Es algo que se repite. En cambio, lo persistente es algo que se queda ahí. La idea de reiterado supone entonces algo que vuelve a comenzar. Chum, chum. En cambio, la idea de persistente supone algo que está ahí y se queda. Claro, muy bien, Tatiana, muchas gracias. Tatiana dice que reiterado es que vuelve a aparecer varias veces y persistente está siempre. Entonces, ¿cuál se aproxima más al sentido de tenaz? ¿Reiterado o persistente? A partir de lo que acabamos de ver. Persistente. En efecto. La respuesta correcta, como podemos ver, es
persistente. ¿A todo el mundo le queda claro por qué? Gracias, niños lindos, por preocuparse de mi salud. La verdad es que sí, no me estoy sintiendo muy bien en este momento, pero avancemos la clase, el tiempo va a pasar solito. Estoy... Denme un segundo. Ay, 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 ay. Aquí está el texto, se me había perdido. Ahí sí. Miren, es divertido cómo esto me mueve de lugar. Es un movimiento que yo en verdad no hago. Me da miedo igual. Espérenme 2 segundos que estoy cambiamos el computador, o sea, el sistema operativo, y acá hay cosas que son distintas a como las solía hacer. Ya. Tenaz. Tenaz habíamos dicho que era persistente. Veamos. Oigan, ¿y no tiene número? Ah, no, sí tiene. Es efectivamente persistente, tal como lo habíamos establecido previamente. Veamos ahora la palabra mentalidad. Veamos el contexto en el que sale. Nos dice, las razones y explicaciones del subdesarrollo, ¿cierto? Hay que buscarlas en ciertas circunstancias históricas y mentales, ir al fondo de ellas si se quiere realmente ir más allá de la aparatosa y estéril ayuda exterior y de los ineficaces planes de desarrollo. ¿Acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad y las concepciones que se ha formado inmemorialmente la peculiaridad cultural sea el encierro dentro de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio oral lo que no debería ser sino circunstancias superables de una situación? Ya, ¿en qué sentido aparece aquí la palabra mentalidad? ¿Cómo entenderían ustedes que se está usando? ¿Qué significa mentalidad en este contexto? Parece ser que mentalidad aquí es como sinónimo de visión de mundo, de una manera general de ver la realidad, conjunto de creencias. Bien, Tatania dice mentalidad en cuanto a creencia.
es algo más que un pensamiento. Es más allá, es más que un pensamiento que como que yo diga, piense, el día está bonito. Una mentalidad es un pensamiento que se sostiene en el tiempo y que es compartido que es compartida culturalmente por un grupo de personas, según lo vemos connotando en este contexto, ¿cierto? Que en este contexto la mentalidad aparece como sinónimo como de visión de mundo, formas de creencias socialmente compartidas, visión o percepción socialmente compartido de algo. De tal manera, veamos cuáles son las alternativas. Actitud, predisposición, idiosincrasia, percepción y opinión. Una actitud es una manera que uno tiene de comportarse frente a algo. Uno puede tener una actitud arrogante, una actitud tímida, uno puede tener una actitud desafiante, pero más que con los pensamientos, ¿cierto? Tiene que ver como con la predisposición con la que se enfrenta a algo. Entonces, actitud no nos sirve mucho. Predisposición, una mentalidad sí nos habla de una predisposición, pero el concepto de predisposición, no sé si a ustedes les parece, es mucho más amplio que el de mentalidad. La predisposición es como una persona o una cultura se dispone a algo que no ha enfrentado. Entonces yo, por ejemplo, yo llego predispuesto a hacer la clase porque hasta que no haga la clase no voy a estar dispuesto, sino predispuesto, antes de la disposición. No nos sirve tampoco la B. Idiosincrasia. Idiosincrasia es bastante acertada. Idiosincrasia como conjunto de creencias o visión de mundo socialmente compartida. Una idiosincrasia tiende a no ser personal, sino que cultural, es de un grupo. Mantenemos idiosincrasia. Percepción. ¿Por qué no es percepción? La percepción tiene que ver con cómo se recibe y se interpreta algo. No nos habla todavía de una idea construida sobre eso. Esa idea está en mentalidad, está en idiosincrasia. ¿Y por qué no es una opinión? Porque no es simplemente lo que las personas opinan de algo, sino es lo que las personas creen, una mentalidad. Es decir, la alternativa correcta de 47 es C, idiosincrasia. Vamos avanzando entonces. Ahora vamos a ver las preguntas de léxico contextual de este cuento que se llamaba La lupa. Es un cuento de una escritora argentina que trata de una chica que está en una situación de despecho amoroso. Ya vimos en clases anteriores las preguntas de comprensión lectora, ahora estamos viendo las de léxico contextual. Veamos entonces cuáles son las palabras que aparecen aquí subrayadas. Impulso, eventual, diminutos. Vamos en orden. Antes sí nos vamos a tomar un recreo de 5 minutitos y vamos a resolver estas preguntitas.
Hola, 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 hola. Ya. Vamos a resolver estas preguntas entonces. La primera palabra que teníamos era impulso. El contexto es, tenía la firme intención de pasar así todo el día, pero cerca de las 12 ya no podía más y un impulso incontrolable hizo que me levantara, me vistiera y saliera a la calle. ¿Cómo va a ser vieja con 23 años, señorita? Están en la flor de la vida. Yo sí soy viejo. A mis 28 años estoy a un año y medio de cumplir 30. Todavía no me he casado, no tengo hijos. Imagínense, se me está yendo el tren. Por último, he logrado poder hacer clases por internet y participar de una experiencia innovadora, sí. Así que algo de sentido ha tenido mi vida, ¿no? El impulso. Aquí el impulso se le aparece como incontrolable a la chica narradora del texto. El impulso entonces aparece como, a ver, ¿cómo definirlo en otras palabras? Como una energía o motivación hacia algo que se experimenta como ajeno a la propia voluntad, ¿cierto? Porque los impulsos, yo no decido tener impulsos, los impulsos me vienen, es como la inspiración, es algo que me pasa a mí, pero yo no lo experimento como algo propio de mi voluntad, sino como algo que se me manifiesta, ¿o no? Veamos qué palabras nos ponen en la lista para reemplazarlo. Impulso, ánimo, ímpetu, flujo, iniciativa, empuje. Esta está difícil porque el campo semántico de estas palabras es bastante similar. ¿Están seguros que es ímpetu? Veamos. Ánimo nos habla simplemente de una sensación que hace que las cosas se muevan. Ánimo, si pensamos la palabra, se relaciona con ánima. Ánima es alma, es la fuerza vital primitiva, digamos. Se dice que cuando en los mitos de creación, cuando al ser humano se le insufla vida, se le anima. No es ánimo, ¿cierto? Ánimo parece una cuestión más primigenia que el impulso, que está orientado a algo. El ánimo no necesariamente está orientado a algo. Fíjense, son este tipo de razonamiento el que tenemos que hacer sobre las palabras. Ímpetu. Ímpetu es una energía orientada hacia algo, una energía fuerte, que se puede experimentar como ajena incluso. ¿Ímpetu sirve? Sí, sirve. Flujo. El flujo nos habla más bien de, de la forma en la que una sustancia o energía corre, no de esa energía misma. Iniciativa es algo mucho más racional que un impulso. La iniciativa se piensa y se lleva a cabo. El impulso es como algo que te llega, ¿cachai? Lo mismo el empuje. El empuje es como las ganas, la fuerza de hacer algo, uno podría decirlo, si lo coloca en este contexto. Pareciera ser que no, connotativa y denotativamente no tenemos ninguna opción mejor que B, ímpetu.
Pasamos a la siguiente. Ya se me perdió el mouse. Ahí está. Es ímpetu, sí. La siguiente es eventual. Veamos el contexto. Caminé por todos los sitios de un posible encuentro casual. Fui a un café cerca de su trabajo con la esperanza de verlo cruzar la calle. Esperé en una esquina el paso eventual de su auto. Esperó el paso eventual de su auto. ¿Qué es algo que ocurre eventualmente? Se relaciona con la palabra evento. ¿Lo eventual es lo casual? Miren, veamos. Las alternativas son fortuito, inseguro, ocasional, fugaz, improbable. Algo que puede ocurrir eventualmente, algo que ocurre eventualmente, es algo que está, según la RAE, sujeto a cualquier evento o contingencia. Si lo vemos en este contexto, eventual es algo que podría suceder, ¿cierto? El auto podría pasar. Esperamos el auto porque eventualmente podría pasar. Existe una posibilidad de que ocurra, aunque no es seguro que ocurra. Tenemos que agarrar la palabra desde ahí. Ahora, fortuito, sí, puede ser, ¿cierto? Un encuentro fortuito es un encuentro supuestamente accidental. Por el contexto, sabemos que esta chica quiere producir un encuentro pseudo accidental con el muchacho a quien añora. O muchacha, no, es muchacho. Creo que se le da género. Pero podría ser muchacha, la persona a quien añora. Inseguro no tiene nada que ver. Nada que ver aquí. Ocasional tampoco, es como a veces pasa en el auto, ocasionalmente, algunas veces. No, no es. Fugaz es algo que aparece y desaparece de inmediato. No ese es el sentido. Está muy lejos ese campo semántico. Improbable. No, pues todo lo contrario. Algo que puede suceder eventualmente es porque es probable que ocurra. No es seguro que ocurra, pero es probable que ocurra. Por tanto, tenemos que el mejor sinónimo posible, desde el punto de vista de la denotación y de la connotación, es fortuito. 53 es A. Ah, estos días que estoy cansado me gusta a veces abandonar el lenguaje y la literatura un rato y ir a la playa, compartir con mis amigos que están ahí. Yo les digo hola perro o buena perro. Aquí hay unas palmeras muy bellas. Se vive súper bien aquí en esta playa, la verdad. Eh, Les tengo que sacar pica porque, bueno, nunca tengo muchas razones para sacarle pica por nada a nadie y ahora yo estoy pasándolo muy bien aquí en estas vacaciones.
¿Una metáfora de qué, Janina? Diminutos, 54 diminutos. Veamos. Dice, y empecé a buscar una lupa pequeña, muy potente, capaz de acercarnos al universo escondido a la simple mirada, a aquel de nuestra adolescencia cuando buscábamos insectos diminutos entre las formas luminosas de una orquídea y peleábamos por descubrir sus ojos o sus antenas mínimas. ¿Se acordará él de todo esto? Diminutos, insectos diminutos, son insectos que son chicos. Diminutos. Miremos los significados. Chuchuchum. Menudos. Claro, lo menudo es como algo chiquitito. Insignificantes, no. Insignificantes yo la sacaría al tiro. Porque algo insignificante es algo que no tiene mayor significación, pues, que no, por lo tanto es un juicio de valor. Y aquí se nos está dando no un juicio de valor, sino que una descripción física. Lo menudo es como algo chiquitito, flaquito, medio frágil. Un perrito chiquitito, ¿cómo se llaman estos? Los perros poodle son menudos, por ejemplo. Ínfimo, ínfimo algo tan menor, pero tan menor que casi no es. También de nuevo hay como un juicio de valor que pasa allí oculto, de contrabando. No nos sirve ínfimos. Reducidos tampoco nos sirve porque sería algo que alguna vez fue grande, que luego fue reducido. Minúsculos y diminutos son mucho más cercanos desde un punto de vista connotativo. Nos habla de algo que es chico nomás. No da mayor juicio sobre eso. Solo que es chico. Y está bien, po. Hay seres que son más pequeños que otros. Hay un mundo microscópico del que no tenemos ni idea. ¿En qué se diferencian ínfimo y minúsculo? Lo ínfimo es algo que apenas tiene condición de existencia, como que está a punto de no existir, por decirlo así. Como no tengo ni el más ínfimo sentimiento hacia ti. No sé, lo puse en un contexto como dramático. Pero lo ínfimo es algo muy menor respecto a lo que es. Sí, bien Arturo. Me gustó esa definición. No sé si es algo despreciable, pero sí es algo muy menor con respecto a sí mismo, con respecto a su propia esencia, digamos. Aquí no hay léxico contextual. Aquí hay léxico contextual. Hay una sola palabra de léxico contextual. Este, cierto, es el diálogo entre Natalia Stepanovna y Lomov. Aquí Lomov está diciéndole a Natalia Stepanovna que ciertas tierras que ella piensa que le corresponden a su familia, no le corresponden a su familia, sino que le corresponden a la familia de Lomov. Y Lomov, para argumentar eso, dice, los documentos lo atestiguan. Lo atestiguan nos remite de inmediato a la figura del testigo.
alguien que puede dar fe de algo para verificarlo, ¿no? Tenemos esa idea. Atestiguan, entonces luego nos aparece con estas alternativas. Sostienen, afirman, prueban, justifican, declaran. Claro, lo respaldan. Bien HIE 2015. Sí, un documento es inerte, por eso lo dice de forma retórica. Perfecto, José Antonio. Por supuesto, un documento no puede ser un testigo presencial porque no tiene conciencia ni sentidos, entonces se usa como de forma metafórica. En el fondo, el testigo es la persona que elabora ese documento, o el notario, o lo que sea. Sostienen los documentos no sostienen. ¿Uno qué puede sostener? Uno puede sostener argumentos. Tampoco es afirmar simplemente, porque yo puedo afirmar algo sin tener prueba de nada. Puedo afirmar que soy el rey del mundo. Afirmo que soy el rey del mundo, pero eso no atestigua nada. Justifican es que da su razón de ser. No, va lejito, ¿cierto? Declaran, denotativamente podría tener que ver declaran, como atestiguan, declaran, los testigos declaran. Pero sabemos que no se nos está hablando de personas humanas, sino de documentos. Por lo mismo, solamente es razonable reemplazar en este contexto atestiguan por prueban. Este estaba más difícil. Es prueban. Vamos a hacer el último. Estas dos. Desatinadamente e incompatible. Vuelvo en un minuto. Me voy a servir agua porque eh, no me siento demasiado bien. Vuelvo al tiro.
Hello, ya. Aquí sacamos las dos palabras que nos quedan. La primera es incompatible, de este clásico de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo. Veamos el contexto. A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es absolutamente incompatible con la existencia real. O sea, algo incompatible con la existencia real es algo que no puede darse en la realidad. Veamos. Inadecuada, incongruente, irreconciliable, intolerante, intratable. Con lo que han aprendido hoy día, ¿cuál sería la primera opinión que podrían dar sobre esto? Inadecuada, no, pues porque no, lo que no se está hablando de adecuación. Como si algo es adecuado o no, es como si es correcto o no. No, pues efectivamente es incongruente. Y algo que no puede entrar de manera congruente en un sistema lógico. No es compatible con la idea de la realidad que se tiene. Perfecto. La sacaron al tiro. Y ahora 71, desatinadamente. Desatinadamente extendí mis brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor en todas las direcciones. No sentí nada. Algo desatinado es algo que no tiene tino, que se hace de forma torpe, ¿no? Veamos. Desatinadamente. A, impertinentemente. B, erróneamente. C, bruscamente. D, absurdamente. E, desacertadamente. El desatino es hacer las cosas sin tino. Por lo mismo, no es brusco, no es propiamente un error, no es impertinencia, no es absurdo. El único sinónimo que nos puede servir en este caso es desacertadamente. Desatinado, desacertado, perfecto. Así, chicos y chicas, es hora de terminar la clase del día de hoy. Espero que la clase les haya servido. Yo me voy a la playa, allá con mis amigos. Les voy a decir hola, perro. Em, que les vaya muy bien, pues los veo el próximo martes. Les deseo lo mejor. Cuídense.